Cuando alguien se nos va, nos quedan sus recuerdos, sus objetos. Cuando alguien se nos va, nos quedan también sus fotos y quizás hasta videos, aquellos donde se preserva su imagen. Pero también nos permanecen sus documentos, esos papeles más fríos y lejanos del sentir de quienes se nos adelantan. Y sí, cuando alguien se nos va también aquello que no nos contaron, aquello que escapó a cualquiera de las cosas que no nos quedan de él o de ella. Andrés Kaiser se puso a trabajar en el archivo de su abuelo Arnoldo. Se lanzó a una aventura en la que el resultado era incierto. Tras una serie de sorpresas, analizando todos los detalles que se encontró, Andrés fue dando forma a su teorema de tiempo, un rompecabezas en el que, si bien reflexiona sobre su pasado y hasta su presente, sobre todo nos hace pensar en las muchas posibilidades que nos ofrecen los medios. De entrada, en los muchos caminos de algo tan maravilloso como el cine, y también en las muchas posibilidades que nos ofrecen las distintas formas en las que podemos contar nuestras propias historias. ¿Por qué contamos historias? Y sobre todo, ¿por qué nos contamos historias? Bienvenidos a Pantalla y Memoria. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como buen episodio de jueves, tenemos un estreno de cine mexicano en cartelera. Ya saben que aquí, a diferencia de otros espacios, le damos su espacio al cine mexicano, primordialmente. Lo demás, la verdad es que me viene valiendo. No me viene valiendo, pero ya cada vez la cartelera comercial ya me da menos interés. Y nada más leo las reseñas de otros colegas, compañeros y amigos, y digo, pues sí, como que me dan la razón. Pero bueno, como ya escucharon, tenemos del otro lado del audífono, de la pantalla, de lo que sea del otro lado de donde nos estamos comunicando, Andrés Kaiser, realizador de Teorema de Tiempo. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos el espacio. Oye, pues ya escuchamos justamente un previo en este podcast de qué va Teorema de Tiempo, pero te voy a hacer a ti una pregunta que he estado haciéndole a muchos cineastas cuyas películas me dejan pensando, y que es una pregunta. Vamos a empezar con un poco de filosofía. De hecho, en esta entrevista vamos a tocar varios temas filosóficos. Pero ¿qué es el cine para ti, Andrés? Me interesa tu respuesta. Pues fíjate que es una pregunta que parece más complicada de lo que es, porque creo que tiene muchas respuestas y, y depende, ¿no? Como que pues para mí el cine pues es mi infancia, para mí el cine son historias, para mí el cine es una mirada hacia otras realidades, ya sean humanas o animales o científicas, ¿no? Eh, También sin duda es entretenimiento en algunas ocasiones, es dinero, es mucho trabajo, es frustración, es pues sobre todo ganas también de contar algo, ¿no? Entonces, creo que para mí tiene muchas, sobre todo pues dedicándome a esto, tiene muchas facetas y dependiendo en qué momento de alguna producción estoy o en qué momento de la vida me encuentro, pues va cobrando un significado distinto, ¿no? ¿Y por qué Andrés Kaiser cuenta historias? Pues yo creo que porque no tengo muchos talentos para otras cosas. Quizá, quizá a mí nunca se me dieron bien los números de manera abstracta. Era bastante malo en matemáticas. Eh,
a pesar de que ahorita como adulto me gustan las historias que tienen que ver con matemáticas y que describen pues, realidades profundas o incluso difíciles de imaginar, como la construcción del universo, cosas por el estilo. Pero yo creo que a mí se me hacían muy difíciles las ciencias exactas y desde niño más bien tenía una afición, ya que mi papá tenía la manía de copiar cada una de las películas que pasaban por la casa, ya sea beta o VHS, tenía dos máquinas, entonces ya sea el formato que fuera, pasaba de una a otra o de otra. Y yo creo que eso, pues desde niño recuerdo mucho ver películas que incluso no estaban diseñadas para nada para niños, que mi papá no tenía mucha preocupación en que las viéramos. Y yo creo que desde ahí fue como una imitación, ¿no? Como tratar de imitar como pues como lo que había en las películas, iniciando con sus diálogos, con unos cortes de montaje, eh, y que eso se parecía mucho, o sea, el tener una audiencia, creo que me volví bueno contando historias, y me acuerdo, pues, en la primaria era yo muy bueno contando chistes, me acuerdo que tenía una buena audiencia y los compañeros, me gustaba mucho alargar chistes que podían ser muy cortitos. Y yo creo que eso, pues, aunado al placer también de la lectura o de la música, pues siempre descubrir que en cualquiera una de estas había historias, ¿no? Entonces eso siempre fue como un gusto desde siempre. Ya después, en la secundaria es cuando ya me enfrento por primera vez al teatro. En la escuela había un curso de teatro y es ahí cuando pues ya eso ya tiene otra dimensión, ¿no? Entonces ya empieza, ya es la complejidad de contar una historia y lo disfrutaba muchísimo. O sea, disfrutaba muchísimo la lectura de las obras, los ejercicios teatrales. eh, me hacía reír mucho por ahí en ese entonces descubrí a Wilde el teatrero, al teatro de Wilde, y entonces yo creo que a partir de ahí de a partir de ahí y de comprar, que ya no me acuerdo bien por qué, cómo le hicimos eso, pero mi mejor amigo en ese entonces, Luis Fernando y yo, bueno, y muy buen amigo todavía, hemos mantenido amistad hasta ahora, llegamos a comprar nos dimos cuenta que la muestra internacional de la Cineteca llegaba a San Luis y fuimos a comprar un abono que te marcaban, te perforaban cada una de las funciones y la primera película que abrió creo que fue Corre Lola Corre, y ahí estaba también Carretera Perdida de David Lynch, un documental sobre Trotsky, y eso fue pues como que no hubo vuelta atrás realmente ya de entender que a mí me gustaría cuando creciera tener la profesión de hacer cine, ¿no? La primera vez que tuve la oportunidad de ver Teorema de Tiempo, que por cierto, pues es como un título muy matemático, ¿no? Ahora que reflexionaba sobre tu relación con las matemáticas, Curiosamente. ¿no? Em, Me quedé pensando mucho en que, no sé, lo relacioné un poquito con cómo somos nosotros con las redes sociales, ¿no? Estoy pensando en Instagram, ¿no? Subimos fotos, contamos cómo nos fue en ese momento o lo que queremos contar de cómo sentimos o queremos proyectar de cómo nos fue en ese momento. Y a partir también de una serie de ejercicios que he estado realizando, te pregunto también lo siguiente. Ya me contaste por qué cuentas historias, pero ¿por qué crees que nos contamos a nosotros mismos historias? Cuando uno llega a su casa y tiene con quién compartir el día a día o ve a un amigo después de mucho tiempo, pues le estás contando una historia, ¿no? Con tus sesgos, con tus cosas. ¿Por qué nos contamos historias, Andrés? Fíjate que yo creo que esa es una pregunta muy profunda y a mí la explicación que más me convence la da un pensador israelí de nombre de apellido Harari, Mm, en el que él habla sobre el poder de la ficción, ¿no? mm,
Y él dice que, o sea, describe las historias no simplemente como una anécdota cultural, sino como un mecanismo de poder, de poder de la raza humana, ¿no? Es decir, como que a través del mecanismo de las historias nos contamos algo y si encontramos a alguien que crea en eso, entonces eso se torna realidad, eso se convierte en una realidad. Y eso, esa realidad adquiere poder. Y entonces él describe una serie de, de conceptos, digamos, que va desde la creación de los dioses hasta la creación de los reinos, de, del dinero. Todo eso en realidad son historias, son historias porque porque no existen en el mundo real, ¿no? Él pone un ejemplo que me parece muy bueno, que es cuando dice, cuando habla de los derechos humanos. Mm. Él dice, los derechos humanos es al final del día, si tú tienes un cuerpo de un ser humano y lo abres, te vas a encontrar con sus órganos, con su corazón, sus pulmones, sus hígados, eh, pero no vas a encontrar ningún derecho porque el derecho pues no existe en el mundo real. El derecho es una historia, dice, es una buena historia, es una historia que nos ayuda justamente, que adquiere poder y nos ayuda a ser mejores entre nosotros mismos, pero es una historia, en realidad no existen los derechos humanos. Mm. Entonces, nosotros, a través de la ficción, a través del poder de la ficción, le hemos dado, los hemos construido y hoy en día hay organizaciones enteras que están dedicadas a eso, ¿no? O sea, en realidad no existen los derechos humanos, pero sí existe toda la estructura, todos los edificios físicos que albergan organizaciones de los derechos humanos, la gente que trabaja para eso. eh, y que cobra dinero y los bancos que les pagan y las acciones que en realidad suceden. Y lo mismo se puede decir de las constituciones o de los países mismos. Entonces me parece una idea muy potente verla como ver a las historias no tanto como una anécdota puramente cultural, sino realmente como una herramienta de poder de la transformación, no solo de la realidad humana, sino de la realidad planetaria, ¿no? Sí, no, te dije que íbamos a empezar con preguntas filosóficas, porque sí son preguntas cuyas respuestas pueden dar para mucho. Y bueno, voy a añadir otra antes de ya entrarle, aunque de alguna manera ya estamos hablando del contenido de teorema de tiempo, porque estas preguntas me surgen a partir de observarla. Me quedo con estas dos frases que mencionas casi hasta el final del documental, si no es que en la parte final, exactamente. ¿Quién fue quien quisimos ser, ¿no? Que es un poquito esta construcción que te mencionaba. A mí me ha hecho mucho ruido con el tema de las redes sociales y lo que subimos en nuestras, pues sí, lo que nosotros contamos, ¿no? Em, y también, pues eso que de repente se escapa a esas redes sociales. Otra vez estoy hablando de Instagram en específico. Eso que tú mencionas que es lo que a la imagen le da pavor retratar, ¿no? O sea, no subimos esos momentos que pues, nos duele realmente retratar. ¿Qué es la realidad? ¿Te cambia el aspecto de pensar en qué es la realidad después de trabajar en Teorema de Tiempo y todo lo que te involucraste en esta película en particular? Fíjate que esa frase en particular sobre cuando el narrador hace una reflexión sobre la imagen y sobre por qué solamente tenemos fotografías de los momentos positivos o los momentos felices y escondemos pues todo aquello que nos duele o que sentimos que es un signo pues sí, de negativo, se dio en un contexto porque yo la película, yo la empecé a editar justo como que nos cayó el dinero del fondo y empezamos a editar y apenas a las 2 semanas que empezamos a editar, mi papá falleció. Falleció mi padre de manera intempestiva. Entonces, pues yo tuve que ir a San Luis y tuve que ir ahí pues a arreglar la burocracia de la muerte, ¿no?
que Ujú, son todos estos, o sea, de pronto me sentía yo devastado y me acuerdo, estaba ahí en una oficina de gobierno esperando a que me dieran el acta de defunción y al lado de mí había otras personas esperando lo mismo, ¿no? ujú, Y, y entonces entre eso y entre el ir y venir para arreglar todos esos papeles y arreglar los papeles de mi papá, que además le gustaba conservar hasta el recibo de la farmacia, eh, de pronto en algún momento, viendo tantas cosas y tratando de ver qué era lo que servía y qué era lo que no, mi hermano me dijo, o como que dijo una frase en voz alta más bien para él, pero dijo una cosa como, lo que pasa es que estamos llenos, nuestra vida está hecha de papeles, ¿no? ujú, Y eso me conectó inmediatamente pues con la idea del acta de defunción y de la imagen, ¿no? Entonces entender, realmente decir, esa fue una reflexión que fui rumiando y en algún momento la incorporé a la película porque a mí se me hacía, como yo la sentía mucho, se me hacía muy potente, el sentido de decir, pues sí, hay, qué curioso que tenemos estos momentos retratados de nuestros nacimientos, de nuestros cumpleaños, como de nuestros grandes eventos en la vida, nuestros eventos clave de la vida, pero curiosamente la muerte, que es probablemente el evento más clave de todos, o uno de los, sin duda, al nivel del nacimiento, no tenemos nada, ¿no? No hay ningún registro de nada. ujú, Entonces en eso, claro, entonces eso me decía o me preguntaba yo, entonces las fotografías no son un mero registro de la vida, porque si lo fuera, si realmente fuera un registro de nuestra vida, pues estarían esos momentos como por ejemplo nuestra muerte. ujú, Pero como no lo están, entonces ¿cuál es el fin de la fotografía, ¿no? ¿Cuál es el fin de la imagen mecánica? Y lo que yo se me ocurrió en ese momento, y es algo que creo que todavía pienso, es justamente eso. Más bien sirve para proyectar quién es que realmente no es que somos o que fuimos, sino quién nos hubiera gustado ser. ¿Cuál es la imagen que nos hubiera gustado proyectar de nosotros mismos? Y, y yo creo que eso, de cierta manera, pues se va afinando en la historia de la foto, ¿no? Como que al principio, incluso tú ves las primeras fotografías y la gente no sabe cómo posar, ¿no? ujú, Eh, Esta idea, luego cuando la gente empieza a sonreír, eso me parece fue una campaña de Kodak, ujú, al vender más película y como ver que realmente podía vender película a las masas, es una idea de educar a la gente porque hay que sonreír, hay que crear un momento familiar y entonces se empieza a perfeccionar y con la llegada de las redes, pues eso ya adquiere una sofisticación brutal, ¿no? En el sentido de que pues ya se puede armar perfectamente toda una personalidad en las redes, que ya un álbum personal que además no solamente ya no se muestra a tus amigos, ya no juntas a tus amigos para ver tus vacaciones, sino que tus vacaciones están disponibles para cualquier persona que tenga una conexión a ujú. Internet, ¿no? Y con base en esto, y permíteme reiterar, ¿qué crees que es la realidad? O sea, si te cambia la percepción de la realidad a partir de todo el trabajo que realizas en Teorema de Tiempo. Te voy a poner dos ejemplos. A mí me gusta juntar dos películas de ficción para hablar del tema, que es La Isla Siniestra de Martin Scorsese. Mm, Esa escena final en la que el personaje de Leonardo DiCaprio pues decide su realidad, ¿no? O sea, la realidad en la que él quiere vivir. Y entonces ya de ahí te preguntas, bueno, ¿qué es la realidad? Y la otra en la que curiosamente es el mismo actor el que representa a otro personaje, que es ay, se me fue el nombre, la película de Christopher Nolan, de los sueños, se me fue. Inception. Inception, exactamente. En donde este personaje lo que está buscando es su realidad, ¿no? Una realidad en la que él quiere vivir, ¿no? Eh, ¿Qué es la realidad? Y es una pregunta en la que de repente nos quedamos pensando, inclusive hasta cuando soñamos, ¿no? Y tenemos sueños tan nítidos, decimos, bueno, ¿qué es la realidad? Te cambia un poco Mm. la percepción a partir de lo que vas conociendo de tu abuelo y demás. Claro, yo creo que al final del día, mm, citando a un profesor de historia, solía decir que la verdad se encuentra en el medio.
y creo que podríamos, quizá un poco en la idea de describir la realidad a través de la imagen, me refiero particularmente. Yo creo que, pues sí, la historia se encontrará en el medio, ¿no? Y en el caso particular, yo creo de mi abuelo, pues sí, había unas imágenes muy extrañas que yo todavía no logro descifrar. eh, pero si me voy a esta imagen que aparece en la película y que es pivotal en la película de él vestido en smoking, rodeado de una decena de hombres con smokings y todos con los instrumentos musicales ahí, em, de pronto, pues era, claro, el abuelo era músico, ¿no? Y luego mi madre dice, no, la realidad es que ellos son unos, o sea, eso es una pose, eso es una escenificación y simplemente son sus trabajadores haciendo como si fueran músicos, es una broma, es una fotobroma, ¿no? Y luego después, hurgando en el archivo, encontrándome con otra imagen, pero ya no vestidos de smoking, sino ya en pose de ensayo, ¿no? Ya ni siquiera en pose, ya como que la foto está medio mal tomada porque justo está como agarrando un momento en donde todos se ve que no están posando con los instrumentos, sino sí lo están tocando de verdad. Entonces, aquí la cuestión es, claro, ¿qué es la realidad, no? Y si pensamos que la realidad puede estar en el medio, pues probablemente sí que trataron de ser músicos y muy probablemente eran bastante malos o el proyecto no llegó nunca a materializarse, eh, pero igual y el intento sí se hizo, ¿no? Entonces fue mitad broma o una broma que terminó moldeando la realidad o una fotografía que en algún momento alguien dijo, oye, sería una buena idea. eh, y pues eso es también el poder de la imagen para cambiar la realidad, como las historias mismas, ¿no? Porque la imagen es una historia, es una, es una historia contenida en una imagen bidimensional o tridimensional. Entonces, el poder de la ficción puede cambiar esa realidad y o sea, nuestra percepción de la realidad, aunque sea equivocada, puede cambiar, tiene el poder para cambiar la realidad misma, ¿no? Y eso me parece muy potente, o sea, es muy, 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 muy potente, ¿no? En el sentido del papel de la imagen en nuestras vidas. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. No sé si lo sabes, querido Andrés, pero yo soy historiador de formación. Y cuando estaba viendo tu documental, pues encontré muchas cosas que aprendí, sobre todo la parte final, ¿no? En la que haces la lectura justamente de esta imagen. En historia hay algo que se llama la historiografía, que es leer entre líneas de los textos, ¿no? Entonces a partir de ahí vas viendo eso. Y una de mis materias también fue justamente análisis fotográfico y te enfrentabas a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, analizar tal cual lo haces. Pero también otra, y esa sí me daba, esa sí me costaba trabajo porque era una cosa inmensa, era la materia de archivística, ¿no? Los archivos. ¿Cómo enfrentarse a un archivo como los familiares, ¿no? Que seguramente ahorita quienes nos escuchan también dicen, pues sí, yo también tengo un archivo familiar y fotos y documentos y
¿cómo enfrentarse a este archivo y qué reto encontraste al momento de darle sentido y pues, lograr el gran logro, valga la redundancia, que es este teorema de tiempo? O sea, para mí en mi caso fue enfrentarme al archivo sin prejuicio, Ujú. porque, y eso, digamos, eso lo aprendí ya bastante tarde, porque yo ya llevaba un buen rato, varios años con el archivo ahí, más o menos tratando de hacer cosas con él, pero no encontrando bien la línea, no encontrando, pues sí quiero hablar de eso, pero no sé bien exactamente de qué, como que es tan diverso y lo siento tan cercano que me cuesta mucho, ¿no? Y no fue hasta que llegó Lorenzo Mora, el editor de la peli, que Lorenzo lo primero que hizo fue pues tomar la iniciativa para que tomáramos distancia de eso, ¿no? Para que tomáramos distancia sin juicio y me dijo, claro, yo es que estoy tratando, yo todo el tiempo cuando edito una película, como él generalmente no está en los rodajes, tiene poco contacto con los personajes a los que edita y tiene esa gran ventaja de estar del otro lado de la pantalla y de simplemente de trabajar con ellos sin juicio. Y muchas veces, pues eso es necesario porque luego el director o la directora que estuvo muy pegada a ese personaje no puede evitar emitir juicios, ¿no? Sobre todo en películas que son las que pasas mucho tiempo con tus personajes. Yo en este caso, pues había pasado toda mi vida de cierta manera estaba formada por estos personajes. Entonces, lo primero que dijo Lorenzo es, hay que imaginar, no podemos llamarles tus abuelos, hay que llamarles Arnoldo y Anita y empezar a pensar de ellos como personajes que no conocemos, ¿no? Y entonces ahí realmente fue donde yo ya me empecé a enfrentar al archivo ya de manera madura, creo, que ya sin juicio, ¿no? Con enfrentar el archivo familiar sin juicio, ¿no? Y, y creo que eso vale también para enfrentar el archivo ajeno, Ujú. enfrentar el archivo ajeno también sin juicio, con ganas de descubrir, ¿no? Con ganas, como dices, de leer entre líneas, de ver, de ver qué es lo que está más allá de esa foto que en un principio podría resultar muy evidente, pero que en realidad si le rascamos puede esconder varios niveles de lectura que pueden resultar muy sabrosos, ¿no? Y que trasladado al plano familiar, pues qué mejor chisme que el de las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue así, ¿no? Y creo que eso le dio a la película la voz narrativa que necesitaba, la forma que necesitaba, y hizo pues que la peli se sienta como quedó, ¿no? Que me parece es una película que es capaz de trascender el anecdotario familiar para hablar de otros temas que quizá nos incumben a todos o al espectador le incumben más que ver una familia ajena y se puede identificar por esos temas, ¿no? Sí, con preguntas como las que empezamos esta charla, por ejemplo. ¿Cómo se escribe el guión sobre una película así o cómo se trabaja en una película así? O sea, desde mi perspectiva, pues es como lanzarse al vacío y ver qué sale, ¿no? Desde el mejor de los sentidos, como de sin ataduras, decir, vamos a por ello, ¿no? Vamos por ello y, y a ver qué es lo que va sucediendo. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta película? O sea, ya cuando en el proceso ya de escribir, ya de escritura, tal cual, yo creo que ya llegó muy tardíamente, Ujú. porque al principio fue mucho, primero entender cómo tratar de juntar, hacer pequeños conjuntos en la imagen, que la imagen empezara a hablar y decir, bueno, pues de entrada estas películas son de una época y estas son de otra, ¿no? Estas películas están filmadas en el jardín, estas son de cotidianidad y estas de vacaciones. Estas son ficciones, estas son mudas y estas son sonoras. Entonces empezar como a hacer pequeños conjuntos y luego empezar a ver cómo esos conjuntos se hablaban entre ellos de manera natural, ¿no? Como a través de los contrastes de la imagen,
pues no sé, trenes, trenes, o niños, niños, o atardecer, anochecer, o ya sean opuestos o similares, ¿no? Y poco a poco, así empezamos como a hacer más grandes círculos, y eso nos tomó un buen rato, ¿no? Como, porque en esos grandes círculos pues ya estábamos como teniendo una exploración meramente formal, ¿no? ¿Qué pasa si hago un corte, varios cortes y narro cómo crece un niño en 10 años del crecimiento de un niño en 30 segundos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 qué reacción tengo, ¿no? Ante eso. O, o incluso, pues no sé, como muchas, tuvimos muchas aproximaciones formales. Y yo creo que ya fue hasta en un momento, todo eso lo formal era porque también no habíamos encontrado, en nuestro caso, no habíamos encontrado exactamente de qué iba la película, porque la idea que traíamos de encontrar de qué trata la película es que la película nos diga de qué trata. Y para que la película nos diga de qué trata, pues hay que verla detenidamente, hay que ver todo su material de manera detenida. Ujú. Y cuando ya llegamos como a la idea digamos, de la película, de lo que era el núcleo de lo que habla la película, que digamos es el inexorable paso del tiempo, es el drama humano, el inexorable paso del tiempo contenido en una familia. A partir de ahí ya entonces nos empezaron a surgir, ya surgió la necesidad de decir, bueno, esto hay que llevarlo para allá, ¿no? Si esta es la beta y si estamos seguros hay que llevarlo para allá. Y ahí sí ya empecé yo el proceso de escritura, ¿no? Y fue un proceso de escritura muy libre, o sea, como realmente yo empecé a escribir casi ficción, o sea, de lo que me salía y empecé a escribir muchas cosas que desde mi pluma, desde mi punto de vista y lo que yo quería. Y ahí fue cuando encontramos como la necesidad de un narrador y cómo tiene que hablar ese narrador, ¿no? Desde qué punto de vista tiene que hablar ese narrador, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir, qué es lo que tiene que saber y qué es lo que nos tiene que comunicar. Y ahí también en esa escritura fue cuando yo llegué a la conclusión de que a fuerza tenía que, digamos que la familia tenía que hablar, ¿no? Que los personajes que vivieron eso, que estabas viendo ahí en pantalla, tenían que hablar. Entonces, en un principio, pues yo escribí ficcionando lo que yo creía que ellos me iban a contestar para poder darle estructura, ¿no? Para ver si eso iba a funcionar. Y una vez que más o menos sí vimos que funcionaba, pues entonces ya fui con mi mamá y con mis tíos a entrevistarlos. Y claro, eso cambió ligeramente, se acomodó, pero fue como un proceso de escritura muy libre, ¿no? Muy libre. Y, y yo creo que un poco tiene que ser así. O sea, yo en mi experiencia con el cine documental, antes de eso yo había digamos, como editor, no me había puesto a escribir tanto, sino que más bien editaba prueba y error en la línea de tiempo, pero como director, por lo menos para mí, el proceso de escritura creativa imaginaria, pues me resultó muy útil, ¿no? Y sobre todo en una película como esta. Para ti como cineasta, Andrés, ¿qué fue, por ejemplo, pues encontrarte a tu abuelo como fotógrafo y también encontrártelo como cineasta? Me quedé mucho con esta primera película sonora, ¿no? La del violinista. ¿Qué te dijo a ti como a nivel personal y también, pues, al momento de hacer una película? O sea, yo recuerdo que después de que salí de la impresión, de la fuerte impresión, yo recuerdo que es un sentimiento que no se me ha quitado hasta ahora y hasta ahora porque me gustaría también extender la parte de su fotografía, pero el primer sentimiento fue, esto tiene que ser visto, o sea, alguien tiene que ver esto, esto tiene que ser reconocido, ¿no? Ujú. De alguna manera, de la manera en la que sea, pero se me hizo algo tan inusual. eh, que dije, esto alguien tiene que reconocerlo de alguna manera, ¿no? Y yo venía ya trabajando, había tenido la fortuna de trabajar en dos exposiciones muy interesantes. Una fue la de Gabriel Figueroa como cinefotógrafo y la otra fue la de Paul Strand en México, que era
básicamente toda la obra de Strand que había hecho aquí en México. Entonces, el curador, que era Alfonso Morales, de esas expos, él fue en ese, años antes, digamos, pero cuando lo conocí, ya luego vi que él pues era un curador sobre todo que trabajaba mucho con archivo, ¿no? Le gustaba mucho trabajar con archivo. Y él, en esa onda de hacer el archivo, un día está revisando el archivo de un periódico de nota roja y empieza a ver que hay unas fotografías brutales y espectaculares que se están repitiendo, algunas firmadas, otras no, y empieza a indagar y de pronto empieza a salir el nombre de Metinides una y otra vez. Entonces, dice, quién es este fotógrafo que tiene un gran ojo, ¿no? Y eventualmente, pues digamos, Poncho logra publicar un libro de Metinides y fue una revelación, es de las grandes revelaciones de fotografía que tenemos, ¿no? Entonces me dio una sensación, digamos, distancias guardadas, porque pues mi abuelo no era fotógrafo de la nota roja, pero sí tenía una pasión por la cámara. Me dio una sensación como esa fiebre de archivo, ¿no? Y esa fiebre de archivo que yo creo que tienen investigadores como Poncho, de decir, es increíble, ¿no? Es increíble y se tiene que dar a conocer de alguna u otra manera, ¿no? El público debería de conocer eso. Entonces, eso fue para mí mi motivación principal, mi gasolina que alimentó hacer la película, aunque luego la película se fuera ya por otros lugares, ¿no? Pero como que esa era la motivación principal de que sus películas que hizo él se vieran, ¿no? Se vieran por el público. Entonces, eso, pues, digo, cuando estrenamos en festivales y ahora que vamos a estrenar ya en cines, pues yo no diría un sueño, porque no fue un sueño, sino más bien fue una, pues no sé, un objetivo, una obsesión, ¿no? De que eso sucediera. Y eventualmente me gustaría un poco, porque la fotografía es otro animal, que si de por sí la película tiene varios pedazos de foto fija, pues la foto fija tiene otro tempo y otro ritmo, y ahí yo tengo pues miles de negativos que la idea es un poco curarlos también para trasladarlos a su otro hábitat, ¿no? Que es como la fotografía. Y me gustaría, en un futuro próximo, espero poder hacer como esta otra mirada, digamos, de Arnoldo Kaiser como fotógrafo, ¿no? Claro. Tantas cosas que salen a partir de tu película, querido Andrés, pero la parte o la segunda parte, por así decirlo, de tu película, te vas adentrando en una historia que es justamente la que da cierre a Teorema de Tiempo. Y pues no puedo dejar de preguntarte, porque es como cuando uno a nivel familiar también empieza a contar esas cosas que de repente pues quizá no son las felices, ¿no? Sino esas cosas que, como ya dijimos en una de las frases que tú dices hacia el final, le duele a la imagen tocar. ¿Tocaste sensibilidades de tu familia? ¿Cómo la recibió después de verla y si se puede saber qué provoca todo el teorema de tiempo? O sea, yo creo que fue muy buena, la recepción fue muy buena, ellos siempre fueron muy abiertos y fueron muy abiertos, yo creo que porque vieron, no, o sea, no sé por qué, yo voy a especular aquí, pero pues yo quizá vieron honestidad de mi parte por tratar de de descifrar ese rompecabezas de imagen, porque sí que entendían que era un rompecabezas de imagen y que era su propia vida también hecha, no solo la vida de mi abuelo, sino su propia vida hecha rompecabezas ahí, o hecha pedazos, digamos, y habría que volver a armarla, con las piezas que faltaran. Y, y por otro lado, yo creo que fue un muy buen gusto volver a ver todas esas imágenes que de alguna manera pues estaban perdidas en el rincón de su memoria, ¿no? O películas que se acordaban el día que estaban allí ¿no? Justo me decían, yo me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese día perfectamente, ¿no? Y lo complementas porque ese día está comprimido en un rollo de 3 minutos y medio, pero en realidad ese día tuvo muchas otras cosas, tuvo una comida, tuvo una salida, este, fue un domingo de ir a los carritos o de ir a la feria,
o después de llegar a tu casa y que te den de cenar enfrente de la televisión, con el programa de que te gustaba, con Robinson Crusoe, dice mi mamá que le gustaba ese programa, ¿no? Entonces, como complementar todo ese día o esa vida, pues yo creo que a ellos les impactó mucho y fue muy positivo, ¿no? Entonces, fue un, fue un, fue algo muy positivo. Yo siento que lo tomaron muy bien y bueno, yo creo que lo tomaron mal, porque si lo hubieran tomado mal, creo que hubieran sido lo suficientemente sinceros para decirlo, pero siempre es difícil, ¿no? Claro. Como hacer eso y yo les fui advirtiendo poco a poco también que eso iba a suceder y que eventualmente iba a salir una película de ahí y pues qué bueno que les gustó, ¿no? Pues sí, no solamente a ellos, sino pues a distintas personas que ya se han podido acercar a Teorema de Tiempo. Y a partir de hoy, momento en el que sale este podcast, jueves 11 de julio, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, pues ya pueden acercarse a ver Teorema de Tiempo. Querido Andrés, te agradezco mucho por esta charla, de verdad la agradezco muchísimo y sé que los escuchas de Pantalla y Memoria de la misma manera y pues mucho éxito en todo lo que venga para ti. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por apoyar a a la película y pues espero que la gente que venga a verla salga con una imagen propia con una imagen nueva quizá de su propia familia, ¿no? O con recuerdos por lo menos rescatados de su propia familia. Sí, 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 sí. Y quizá háganlo, a mí me pareció un ejercicio muy interesante ver mis propias redes sociales, por ejemplo, en Instagram, váyanse al principio y vean toda su propia historia y también la historia que en ese momento se estaban pensando. La verdad es que la película detona muchas más cosas, más allá de adentrarse en una historia particular, la verdad es que creo que es una historia que nos habla a todos. Gracias, Andrés. Gracias, Enrique. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Esto es Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.